As we discussed earlier, President Trump won another significant legal victory yesterday with the Supreme Court signing off on his mass firings at the Department of Education. How court decisions on actions taken by this second Trump administration are impacting its power and the power of the presidency as a whole is the compelling subject explored in a new documentary premiering tonight on PBS. En ese momento, lo que parecía improbable se convirtió en realidad ante los ojos de toda la nación. La Corte Suprema de los Estados Unidos puso un límite a lo que Donald Trump más apreciaba desde su ascenso político, el control total. Y ese basta no vino de sus adversarios habituales, vino de la propia institución que él ayudó a moldear, con los votos de 3 jueces que él mismo nombró. La Corte no solo revisó un punto técnico, asestó un golpe estructural que derrumbó los cimientos de lo que se había estado construyendo entre bastidores, un modelo de presidencia con poderes casi imperiales. El país fue testigo de la invalidación de más de 30 órdenes ejecutivas, órdenes que hasta entonces sostenían el pilar de una administración que operaba al margen de la negociación, la mediación y la legalidad constitucional. Y quizás lo más impactante sea esto. No fue una decisión aislada. Fue un mensaje conjunto claro en un marcador de 7-2, uno de los más contundentes de la historia reciente, exponiendo con todas las letras que el poder del presidente tiene límites y que Trump los ha sobrepasado en varios frentes. No estamos hablando solo de un choque entre ideologías, estamos ante una corrección institucional de proporciones históricas. El tipo de decisión que no solo frena un proyecto de gobierno, sino que expone sus entrañas, sus excesos, sus pretensiones. El impacto no se limitó a las salas del poder, se extendió por todos los pasillos administrativos de Washington, donde departamentos enteros viven ahora paralizados, tratando de entender si aún tienen autoridad para actuar, qué pueden mantener y qué deben deshacer, porque todo lo que se había construido en torno a la figura de un presidente con autoridad total se derrumbó con un solo veredicto. Este es el escenario de un terremoto político constitucional. El lenguaje utilizado por los ministros no deja lugar a dudas. Nadie está por encima de la Constitución, escribió la jueza Amy Coney Barrett, nombrada por Trump, en su opinión concurrente. Ningún presidente puede anular al Congreso por decreto. El presidente del tribunal, John Roberts, fue aún más duro al advertir que la autoridad sin control afecta al núcleo de la República. Estamos hablando de figuras jurídicas muy conservadoras que afirman, sin rodeos, que los actos de Trump no solo representan desviaciones de conducta, sino que son una amenaza existencial para la democracia estadounidense. Y eso lo cambia todo. Cambia el discurso, cambia la campaña, cambia la forma en que la prensa cubre al presidente y más que eso, cambia el estado de ánimo de una población ya agotada, porque ahora, más que nunca, el intento de convertir la presidencia en una máquina autoritaria ha quedado al descubierto, con documentos, votos y jurisprudencia. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte una cosa. Dime en los comentarios, ¿también has sentido que todo se decide desde arriba mientras tú te quedas de lado aquí abajo? ¿Que la Constitución solo se invoca cuando conviene a quienes están en el poder? Si esto te afecta, escribe aquí abajo. Estoy cansado de que me ignoren, porque este espacio es para quienes no tienen voz en los grandes estrados, pero conocen el peso de lo que viven cada día. Tu palabra aquí importa, tu presencia es fuerza. Volviendo a lo que importa, entre bastidores, la expresión utilizada por los asesores de la Casa Blanca fue emboscada constitucional. No se lo esperaban, creían que podrían seguir ampliando los límites del poder ejecutivo, basándose en precedentes frágiles, decretos y decisiones unilaterales. Apostaron a que la Corte Suprema, incluso con su composición híbrida, no se atrevería a tocar la gobernanza presidencial, pero se equivocaron.
La Corte no solo la tocó, la rompió. Y ahora todo el edificio construido por Trump comienza a derrumbarse, pilar por pilar. La decisión no se limitó a la cuestión de la Guardia Nacional, aunque ese fue uno de los puntos centrales. El veredicto alcanza mucho más. Abarca el nombramiento directo de jefes de agencias independientes, el control presupuestario sin la mediación del Congreso y el despido masivo de funcionarios federales sin criterios legales. Todo ello fue considerado ilegal. En otras palabras, Trump no solo intentó gobernar con autoridad absoluta, de hecho, comenzó a implementar un modelo de Estado fuera de la Constitución. Y fue precisamente esa estructura la que fue invalidada. Lo más importante es el hecho de que 3 jueces nombrados por el propio Trump hayan votado en su contra. Barrett, Kavanaugh y Gorsuch, 3 nombres que en teoría formarían parte de su retaguardia jurídica. 3 nombres que en cambio han clavado el bolígrafo contra el exceso de poder. Eso por sí solo ya sería histórico. Pero lo que estamos viendo es más que un voto. Es un mensaje institucional. El Tribunal Supremo está diciendo que el presidente de los Estados Unidos no puede actuar como si estuviera por encima de las leyes. No puede confundir la victoria electoral con el derecho absoluto. Y este mensaje llega en un momento en el que Trump ya se enfrenta a una avalancha de investigaciones, escándalos, denuncias y retrocesos internacionales. El momento es destructivo. El aislamiento jurídico se suma ahora al político. Sus oponentes cobran impulso, sus aliados dudan, y el sistema, ese mismo sistema que él intentó controlar por completo, está reaccionando de forma coordinada. Lo que nos depara el futuro aún es incierto, pero una cosa está clara: el proyecto de poder total ha sufrido su primer golpe mortal, y ha venido de donde menos se esperaba. Si quieres seguir esta historia sin filtros, con profundidad y contexto, suscríbete al canal ahora. Aquí no hablamos para complacer, hablamos para aclarar, para empoderar, para darte las herramientas que los grandes medios ocultan. Haz clic en suscribirse y juntos entendemos lo que está en juego y no dejamos que el poder actúe en la oscuridad. Lo que está sucediendo ahora entre bastidores en el gobierno estadounidense no es solo un momento de crisis, es el punto de inflexión de una era. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al declarar inconstitucionales los pilares sobre los que Donald Trump había construido su presidencia, desencadenó una ola de incertidumbre y colapso administrativo, que afecta desde los pasillos del poder hasta las oficinas técnicas de las agencias federales. Los efectos de la decisión son viscerales. Las agencias que, hasta entonces, operaban bajo órdenes directas de la Casa Blanca, ahora tienen que suspender todo. Parálisis total, no por elección, sino porque la propia base legal que las sustentaba ha sido derribada. Lo que antes se regía por decretos y órdenes ejecutivas, ahora debe reconstruirse bajo las reglas constitucionales que el presidente deliberadamente eludió. Este impacto, por sí solo, ya sería suficiente para desestabilizar cualquier administración, pero en el caso de Trump es aún más grave, porque toda la lógica de su gobierno siempre se ha basado en la unilateralidad. Nunca ha sido un líder que buscara el diálogo, la conciliación o la construcción colectiva. Desde el principio, apostó por la imposición. Y cuando esa vía se corta de raíz, solo queda el vacío de poder. Los funcionarios de carrera dicen no saber ya qué norma seguir, qué es válido, qué ha sido invalidado, qué procesos deben deshacerse, qué políticas deben revertirse inmediatamente. Hay departamentos enteros, sumidos en la inseguridad jurídica. Se ha instalado un clima de parálisis nerviosa. Y esto va mucho más allá de las disputas ideológicas. Se trata de una desorganización institucional de grandes proporciones, que amenaza incluso las funciones básicas del Estado. La crisis es de legitimidad, de claridad, de mando. Un gobierno que funcionaba por órdenes, ahora tiene que funcionar por ley. Y esta transición, cuando se hace bajo presión,
pone de manifiesto lo desequilibrada que estaba la estructura. Es como si se hubiera construido un castillo de naipes sobre el orgullo y la conveniencia. Y ahora, con una sola decisión, las cartas han empezado a caer. Lo más alarmante es que este castillo se había ido consolidando durante años, a menudo fuera del radar del público. Cada orden ejecutiva firmada, cada directiva que ignoraba al Congreso, cada medida que pasaba por encima del proceso legislativo, todo ello fue construyendo una realidad paralela, en la que el presidente actuaba como si fuera el jefe supremo de todas las instancias, y el Tribunal Supremo dijo que no, con 7 votos, de forma enfática, sin ambigüedad, con un lenguaje duro. Autoridad total, decía Trump en sus decretos, y la Corte respondió: no existe la autoridad total en un sistema de controles y contrapesos. Existe la ley, existen límites, existe la Constitución. Y eso ahora es jurisprudencia, no solo para Trump, sino para cualquier presidente que intente en el futuro seguir el mismo camino. El precedente está sentado y es restrictivo. Es un hito, un punto de inflexión, algo que se estudiará en las facultades de Derecho durante décadas y que cambia de forma definitiva la relación entre los poderes. Mientras tanto, en el ámbito político, el terremoto reverbera en todas direcciones. La oposición ve en este juicio la oportunidad de validar todo lo que venía denunciando desde el principio, que Trump no solo tensaba las instituciones, sino que buscaba subvertirlas, que el discurso de libertad ocultaba una práctica de autoritarismo concentrado, que el presidente no gobernaba por principios constitucionales, sino por impulsos personales, y ahora esta percepción cobra peso jurídico, adquiere forma legal, obtiene el respaldo de jueces que, hasta ayer, eran vistos como posibles aliados del propio Trump. Sus partidarios más moderados comienzan a dudar, empiezan a preguntarse si incluso los jueces que él nombró están diciendo que ha ido demasiado lejos, ¿aún se le puede defender? Y ese es el tipo de duda que mina las campañas, que enfría el militantismo, que vacía los auditorios. El aura de invencibilidad ha caído. El hombre fuerte que mandaba sin oposición ahora tiene que pedir permiso, necesita negociar, necesita respetar los límites, y no hay nada más incompatible con el estilo Trump que eso. Su historial lo demuestra. No sabe operar dentro de las reglas. Su fuerza siempre ha estado en la ruptura, en el ruido, en la imposición, y ahora, ante un veredicto que le obliga a retroceder, lo que le queda es la vergüenza de ver cómo le arrebatan de las manos sus propias herramientas de poder. Pero hay algo aún más profundo que se perfila aquí. No se trata solo de una disputa jurídica o política. Se trata de una batalla por el futuro de la democracia estadounidense, porque si el modelo de poder absoluto hubiera vencido, si los decretos hubieran prevalecido, estaríamos ante un cambio de régimen, de un presidencialismo autoritario, blindado contra cualquier cuestionamiento, con instituciones debilitadas y una población sometida a la voluntad de un solo hombre. Y es por eso que esta decisión del Tribunal Supremo no es solo una derrota de Trump, es una victoria de la Constitución, una reafirmación de que el poder necesita límites, de que el cargo más alto del país no está por encima de la ley, de que no se gobierna por impulso, sino por norma. Esta victoria, sin embargo, debe ser comprendida, debe ser difundida, porque no vendrá acompañada de fuegos artificiales, no se celebrará en mítines, es una victoria institucional. Y precisamente por eso necesita tu voz. Si comprendes la gravedad de lo que ha sucedido, comparte este vídeo, comenta, haz tu parte, porque la democracia, cuando se salva entre bastidores, debe ser reconocida por el pueblo. El sistema no es perfecto, pero cuando funciona, aunque sea tarde, debemos valorarlo. Y por eso existe este canal, para que estas victorias no pasen desapercibidas,
para recordar que la lucha continúa y que solo vale la pena cuando se libra con verdad y conciencia. Lo que está en juego ahora no es solo el futuro de un gobierno, sino la definición del modelo de poder que se aceptará en la principal democracia occidental. Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, con mayoría conservadora, decide poner un freno institucional tan fuerte a las acciones de un presidente que ayudó a formarla, esto señala algo mucho más grande que un simple cambio de rumbo. Representa una ruptura, con la ilusión de que el cargo presidencial puede convertirse en un trono. La decisión de suspender más de 30 órdenes ejecutivas emitidas por Trump no se limita al ámbito jurídico, tiene un peso histórico. Repercute en todas las estructuras del Estado y obliga al país a afrontar de frente el abismo que se había abierto entre la legalidad y el mando. Durante años, Donald Trump avanzó sobre agencias independientes, ignoró los canales legislativos, pisoteó las instancias de control y moldeó un discurso en el que el presidente es el único intérprete legítimo de la voluntad del pueblo. Este discurso encontró a millones de estadounidenses cansados, frustrados y heridos por un sistema desigual. Y es precisamente por eso que se ha vuelto tan peligroso, porque cuando el líder de la nación se posiciona como el único filtro válido entre el deseo popular y las acciones del Estado, todo el edificio institucional corre peligro. Las órdenes ejecutivas que fueron invalidadas se basaban en la idea de que el presidente puede hacer lo que sea necesario, cuando lo considere oportuno, sin consultar al Congreso ni a los tribunales. Esa idea ahora está oficialmente enterrada, no porque la política se haya equilibrado, sino porque la Constitución ha hablado más alto. La decisión de 7 ministros del Tribunal Supremo deja claro que incluso dentro de la estructura conservadora hay un límite que no se puede traspasar. Y Trump ha cruzado ese límite en varias ocasiones. Los jueces no solo han juzgado decretos, han juzgado un patrón de comportamiento, una estrategia de gobierno, un intento de remodelar la presidencia para que funcione como un instrumento exclusivo de voluntad personal. Y decidieron, basándose en la ley, que eso no se tolerará. Esta decisión puede, de hecho, representar el comienzo del fin de un ciclo, no solo del gobierno de Trump, sino de una era marcada por la concentración autoritaria del poder dentro de las estructuras democráticas. Se ha arrancado la máscara de la legalidad y con ella también cayó la narrativa de que todo estaba bajo control, de que el presidente actuaba solo para proteger al país. Ahora está claro que, detrás del discurso de la fuerza, había un intento deliberado de debilitar los contrapesos institucionales, de centralizar las decisiones, de doblegar la realidad al deseo de un solo hombre. La respuesta de la Corte Suprema fue directa, pero su impacto aún se está perfilando, y es por eso que el momento exige atención. En las próximas semanas veremos una avalancha de repercusiones políticas. El Congreso ya se prepara para abrir nuevas investigaciones. Los demócratas quieren saber hasta dónde llegaron los abusos de autoridad, qué agencias fueron instrumentalizadas, cuántas órdenes se ejecutaron sin base legal, y si hubo omisión o complicidad de miembros del gabinete presidencial. Al mismo tiempo, la oposición interna dentro del Partido Republicano comienza a crecer. Aquellos que se habían mantenido en silencio por miedo a las represalias, ahora ven una ventana de oportunidad. La narrativa de la fuerza absoluta se ha derrumbado, y con ella, la retórica del miedo. Dentro del gobierno, la situación es aún más tensa. Los informes indican que los asesores están desorientados. Muchos no saben cómo revertir las políticas ya en marcha, qué directrices deben mantenerse y qué base legal sigue sustentando los programas federales. Se ha instalado el caos y no hay un mando central que pueda resolverlo con un simple tuit, porque ahora el propio acto de gobernar vuelve a depender de lo que permite la Constitución, y esa realidad nunca ha sido el punto fuerte de Trump.
Él construyó su imagen pública como alguien que rompe, que desafía, que atropella. Pero gobernar en medio de las restricciones constitucionales exige otra habilidad, la de escuchar, negociar, ceder, y ese vocabulario nunca formó parte de su manual. Lo que estamos viendo no es solo la pérdida de poder, es la pérdida del control narrativo. Por primera vez, el guión que Trump escribía para sí mismo fue destrozado por aquellos que él creía que estaban de su lado. La Corte Suprema no solo dijo que no, lo dijo con la voz de los jueces que él mismo eligió. Esto desmonta la idea de lealtad institucional basada en nombramientos políticos. Demuestra que existe un límite para el personalismo, y ese límite está escrito en la Constitución. Es importante destacar que la decisión de la Corte no solo invalida órdenes, también invalida el argumento de que el presidente puede, en nombre de una urgencia autodeclarada, sobrepasar todos los mecanismos legales de control. Esto afecta al corazón de un proyecto autoritario, porque toda estructura de poder basada en el miedo y la urgencia se nutre de la idea de que el líder no puede ser cuestionado, que actúa en nombre del bien común. Y cuando el Poder Judicial demuestra que ese bien común también debe obedecer a las leyes, el castillo ideológico comienza a derrumbarse. El futuro, en este momento, es incierto, pero una cosa ya es evidente. Trump no saldrá indemne de este episodio. Su capacidad para operar dentro de las instituciones se ha visto severamente limitada. Su discurso de fuerza absoluta se ha debilitado y su narrativa de víctima de las élites ya no encuentra tanto eco cuando sus propios aliados comienzan a alejarse. Este es el tipo de momento que redefine una trayectoria política. La decisión de la Corte Suprema será recordada no solo como un juicio a las órdenes ejecutivas, sino como el día en que las instituciones dijeron basta. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que algo está pasando, y más que eso, es porque te niegas a aceptar que la verdad quede enterrada en medio del ruido de las noticias superficiales. Por eso, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal ahora mismo. Aquí seguiremos aportando contexto, análisis y profundidad, porque no basta con saber lo que ha pasado. Es necesario entender por qué sucedió y qué puede suceder a continuación. Tu presencia aquí fortalece esta resistencia hecha de conciencia y, más que eso, demuestra que te importa, que no aceptas ser gobernado en la oscuridad, que crees que la política se trata de responsabilidad, no de idolatría. Este canal es su trinchera de lucidez en tiempos de confusión, y su voz, sus comentarios, su participación, todo eso cuenta, porque cuando la verdad encuentra eco, se convierte en fuerza, y cuando la fuerza se comparte, se convierte en movimiento. La Corte Suprema ha hablado, ahora nos toca a nosotros no dejar que esto caiga en el olvido.